Perdóname, sí. Ya. Entonces, bueno, ya vamos ahí en que las asíntotas que tenemos, pero permítame que yo estoy aquí tratando de graficar la recta o la ecuación para mirarla acá puntualmente. Entonces tenemos es que esto es x elevado al cuadrado dividido 1 menos x elevado al cuadrado. Y fíjate, les voy a compartir en este momento, ahora les voy a cambiar la pantalla compartida. Fíjense la gráfica que me dio. Yo tengo de una vez aquí la gráfica, me gusta irla mirando para que también aprendan a utilizar esta herramienta. Les voy a compartir ahora esto de acá. ¿Ya vieron la forma? Sí. Fíjate, justamente lo que nos dio. Mira, hay una asíntota aquí por x igual a menos 1. Hay una asíntota aquí por x igual a 1. Y hay una asíntota aquí por y igual a menos 1. ¿Ven las tres asíntotas ahí? Sí, Listo, ahí está la gráfica. Si ustedes quieren, simplemente lo que hacen es tomar puntos en una tabla de valores, deberían llegar a eso. Pero no entiendes cómo salió esa circunferencia ahí arriba. ¿De dónde salió? No es una circunferencia, es como una parecida, una parábola. ¿De dónde salió? Pues resulta que como en este caso, fíjate que son dos asíntotas, pues significa que tenemos tres sectores de la curva. Tenemos algo que pasaba con la función desde menos 1 y hacia atrás, algo que pasaba con la función entre menos 1 y 1, y algo que pasa con la función desde 1 en adelante. Por eso te da de esa manera. No entendí. ¿Listo? No entendí. Sí, sí. No entiendo. Ah, ok, espérame, ya lo repito. Entonces, fíjate, volvamos acá. Volvamos acá, mira. Fíjate que lo que yo tengo en el otro lado justamente son los resultados gráficos después de haber mapeado los valores, es decir, yo tomé valores para x más pequeñitos que menos 1, todo lo que va acá. Luego tomé valores entre menos 1 y 1, o sea, por ejemplo, menos 0,5, 0, 0,1, 0,2, 0,9, ¿cierto? Todos los intervalos de valores que van ahí. Y esos valores me los da una tabla. Simplemente recuerden que es tomar una tabla de valores, donde coloco a un lado X, al otro lado Y voy evaluando. De ahí salieron esos pedacitos de la curva si de pronto no están muy seguros. Sí. ¿Sí? Entonces, cualquier función es una función donde tengo tres asíntotas, pues significa que la función de alguna manera tiene un comportamiento que se fracciona en lugares del plano cartesiano. Por eso es que me da con esa disposición. Ya la voy a colocar ahí arriba. Acá y acá. Exactamente lo mismo que tengo acá, solamente que pues en el otro lado ya encontré la curva, porque por ejemplo, ya sé que cuando x vale 0, y vale 0. ¿Por qué? Porque aquí primero la gráfica me lo dice, pero segundo, si yo tomara a x igual a 0, fíjate que me da 0 elevado al cuadrado, 0. Y 0 dividido cualquier cosa, ¿sí? Es eso. Ahora, así como tomaste ese, por ejemplo, tomas 0,5 o un medio. Entonces, cuando tomes 0,5 o un medio, eso no se desgasten con eso, utilicen la calculadora para esos valores. Entonces, simplemente yo tomo la función y yo voy a decir que eso es 0,5 elevado al cuadrado. Permítanme, 0,5 elevado al cuadrado sobre 1 menos 0,5 elevado al cuadrado. Fíjate que la calculadora me dice que eso es un tercio o 0,3. Es decir, que cuando yo tomo 0,5 acá, 0,5 es por acá, fíjate que me da ahí arribita, en un tercio. Cuando tomo algo más adelante, digamos, ya no tomo, sabemos que 1 no lo puedo tomar, pero por ejemplo 2 sí lo puedo tomar, que sería 1 a la derecha del 1. Si yo tomo 2, pues fíjate que si tomo 2 lo que me da, caramba, se me perdió, perdón. Es 2 al cuadrado y abajo me quedó 1 menos 2 al cuadrado. Si yo lo hago de esa manera, fíjense que lo que me da es menos 4 tercios. O simplemente menos 1,3, es lo mismo. Entonces, cuando yo tomo aquí, mira, cuando tomo x igual a 2, aquí me da 1,3 periódico. Acá, mira. Por eso me da este punto acá. Es decir, ese punto que estoy señalando acá, ¿qué coordenadas tiene? Pues tiene coordenadas 2 en x y menos 4 tercios en y. De ahí es de donde salen esos valores. No sé si es más claro ahora. Entiendo.
¿Listo? Entonces, eso pues digamos en cuanto a los estilos de comportamiento que me da ahí. Y el resto pues ya lo puedes mirar. Ya sabes que pues para este caso particular la función no es continua porque particularmente tiene, de hecho, no es continua en dos lugares, en x igual a -1 y en x igual a 1, porque fíjate que ahí lo que te indica es que hay un cambio en la continuidad. Ahora, entonces el dominio, que de una vez lo vamos colocando acá, dominio sería igual a todo R excepto dos valores, que son ¿cuáles? Que son Ah, el -1 y el 1. y- Ese sería el dominio. Listo. Rango. Pues rango serían todos los valores de R, excepto, ¿qué valor? eh, Excepto el -1. Que recuerda que ese -1 fue el que salió de acá, de la asíntota horizontal, de tomar el coeficiente de acá y dividirlo entre el coeficiente de acá. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? y yo sí. Listo. Bien, monotonía. En cuanto a la monotonía, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en esta partecita es decreciente. Fíjate, va hacia abajo. Es decir, en este intervalo que yo estoy marcando acá, digamos. Ahí estoy como tratando de dibujar nuevamente la asíntota para que lo tengas como referencia. Listo. Entonces, en este lugar es decreciente. En este lugar, ¿qué va a pasar en este lugar? En este lugar tiene los dos comportamientos. Es decir, que hay un momento donde viene decreciendo, pero hay un momento donde ahora es creciente. O sea que en este caso tiene los dos comportamientos. Pero en este último caso, fíjese que en este último caso, en todo momento va a ser creciente. Entonces aquí, bueno, aquí creciente y decreciente. Y acá, creciente. Listo, esa es la monotonía. ¿Vamos bien? Sí. O sea, Listo. acá arriba, se puede decir que cuando venía del lado izquierdo venía en creciente o Exacto. decreciente. Exacto. Y eso normalmente, si quieren, para que les quede más ordenadito, anótenlo con intervalos. Es decir, desde menos infinito, que recuerde que no lo toca. Entonces, utilizo este. Desde menos infinito, ya lo arreglo. Me toca convertir ese 8 en infinito. ¿Hasta dónde? Hasta 1, que tampoco, perdón, hasta -1, que tampoco lo toco. Decimos que la función es creciente. Mentiras, decreciente. Decreciente, perdón. Decreciente. Y permítame, cambio aquí de una vez este parámetro. Esto no es un 8, sino un infinito. Listo, ahí ya me quedó. Listo. Entonces, desde -8, perdón, desde menos infinito, -8, desde menos infinito hasta -1, la función es decreciente. Desde -1 hasta 1, la función tiene ambos comportamientos. ¿Listo? Crece y decrece. Entonces, bueno, así, hay que decir que crece y decrece. De hecho, ahí lo puedes sectorizar también, porque tú ya sabes que mira hasta dónde está decreciendo. De hecho, desde -1 hasta 0 está decreciendo y desde 0 hasta 1 volvió a crecer. ¿Sí? Pero finalmente, desde 1 positivo, que tampoco lo tomo, y hasta dónde, hasta infinito, la función vuelve y crece. ¿Listo? Sí. Listo. Eso en términos de este desarrollo. Y ya lo otro, pues es simplemente que tomes acá la función, que reemplaces, o mejor dicho, que evalúes a f de menos x, lo voy a hacer acá de una vez. Es decir, voy a tomar a esa función, pero ya no me interesa f de x, sino que ahora me interesa f de menos x. Listo, entonces resulta que, de nuevo, lo que hago es, en lugar de colocar x, donde tenga x, coloco una menos x. Entonces aquí me queda menos x elevado al cuadrado, y acá me quedó 1 menos de la fórmula, pilas porque ese es el menos de la fórmula, menos x del valor que estoy tomando al cuadrado, y miremos qué nos da. Menos x elevado al cuadrado, pues x elevado al cuadrado. Y abajo, 1, que sigue siendo 1. Y acá, negativo de la fórmula, que lo sigo dejando negativo de la fórmula. ¿Y cuánto da menos x elevado al cuadrado? Eso da x elevado al cuadrado. Ahí se elimina ese negativo. O sea que acabo de mostrar que f de x es lo mismo que f de menos x. O sea que la función como es en cuanto a su simetría. Simetría par. Par. Listo. Y acabamos. ¿Listo? ¿Vienes ahí? Y pues yo tengo que decir ahí que, porque ahí había un aviso que no todas las funciones cumplían ciertos requisitos, entonces toca decir es que no tenía pendiente. Exacto, y que pues exacto, que como es una función curva, no, es una gráfica curva, no es una recta, pues no es posible calcular un valor de una pendiente. Como Listo, cambio. bien, ya, eso es. ¿Listo? Listo.
Bien, vamos con la otra. Ya puedo borrar, ¿cierto? Y ya no te tomo. Listo. Ya les coloco la otra. También ya les coloco la otra. Esa función que le dieron a Juanjo es una locura. Implica otras cosas Muy difícil. pues, no, la vamos a hacer rápidamente, pero teniendo en cuenta, pues digamos que vamos a saltar unos pasos, ¿listo? Vamos a saltar unas cositas que tienen que ver con división de fracciones, factorización, por ejemplo, porque resulta que eso que tengo ahí, x a la 6 más 1, para este caso va a ser necesario meter un poquito de álgebra, y en ese sentido, por ejemplo, saber que esta función es una función reducible, ¿cómo decirlo? Es una función mm, factorizable, es la expresión. ¿Listo? Listo. Bueno, empecemos entonces acá. Listo. Bien, lo primero, asíntota vertical. Resulta que para la asíntota vertical yo necesito saber cuándo es que el denominador se hace cero. Pero resulta que para poder hacer eso, de ese denominador cero, conviene factorizar esa expresión. No sé si de pronto me puedes dar una expresión factorizada que resulte ser lo mismo que x a la 6 más 1. No sé si de pronto la conocen. No, pues yo no. No sé yo cómo lo... Listo. Esta es la parte que te digo que voy a obviar. Ya, la voy a escribir ahí. Listo. Esa es la expresión. Esa es la expresión factorizada de x a la 6 más 1. Seguramente no tienen ni idea de por qué, ¿cierto? No, yo no. Listo. En este caso, básicamente lo que hice fue aplicar división de fracciones. Resulta que como en este caso, yo sé que lo que quiero encontrar, ¿qué es factorizar una expresión? Entiendan factorizar una expresión en el sentido, por ejemplo, de lo siguiente. Si yo tengo el 10, existe una multiplicación que me da como resultado 10. Por ejemplo, 5 por 2. ¿Sí o no? Ah, ya, ya. Asimismo, para esta expresión, cuando yo digo factorizarla, lo que estoy tratando de decir es que quiero encontrar el producto de dos funciones o de dos expresiones que multiplicadas entre ellas me den como resultado la expresión original que tengo. Esa la saqué básicamente de la siguiente manera. Yo lo que hice fue, hace un ratico que la estaba mirando, antesito de empezar clase con ustedes, lo que hice fue, bueno, yo tengo x a la 6 más 1. Resulta que en este caso lo que yo tengo es la necesidad de encontrar un cociente, mejor dicho, encontrar un divisor que multiplicado por un cociente me dé como resultado ese dividendo. Lo mismo que pasaba acá en el sentido digamos, si tuviese 10, pues yo ya sé que 10 dividido entre 5 me da el 2. Es decir, estoy aquí haciendo esta comparación rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Necesito encontrar, repito, este cociente que sería el 2 y este divisor que sería el 5. ¿Pero cuáles son? Resulta que fijo tiene que ver con X. Fijo tiene que ver con X. Ahora, fijo tiene que ver con una potencia par. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo potencia par ya en el resultado general, va a ser mucho más fácil que yo tenga como resultado potencias pares. ¿Sí? Por ejemplo, x a la 2 con x a la 4 que te da x a la 6. O x a la 4 con x a la 2 que también te da x a la 6, porque la otra es x a la 5 con x a la 1 y x a la 3 con x a la 3, pero en ese caso ya son números impares, entonces rápidamente yo por eso acomodé aquí el 2. Ahora, normalmente este mismo unito que tenía ahí, pues es el 1 que yo utilizo acá. Es un criterio, pero eso se puede hacer de varias formas. Para esto hay métodos. Está el método de Ruffini, creo. Está el método de división sintética, que muy seguramente lo han escuchado. Bueno, igual ahorita no, como les decía, esta es la parte que les digo, voy a obviar mucho de lo que ustedes aquí ya se supone deberían tener. Y aquí voy a empezar a hacer lo mismo que hicimos hace un ratico, de dividir un polinomio entre otro polinomio. Recordemos qué fue lo que se hizo.
Tomo el exponente o el término, digamos acá principal, y lo divido entre el término acá principal. ¿Cuánto me da x a la 6 dividido x a la 2? X3. X a la 4. X. O sea, da X a la 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que si usted tiene x a la 2 por x a la 4, Da 6. recuerden, lo que ustedes hacen es que dejan la misma x y suman exponentes. Por eso les daría x a la 6. ¿Sí? Entonces, recordando eso, listo. Ya tengo el resultado. Entonces ahora, yo ya sé que esto me da x a la 4. Entonces ahora, x a la 4 por x a la 2, ¿cuánto es? Pues eso es x a la 6. Pero yo ya sé que como aquí me da positivo, entonces aquí lo coloco negativo. Entonces me queda menos x a la 6. Continúo. X a la 4 por 1, ¿cuánto es? Pues x a la 4. Como aquí me da positivo, aquí lo coloco negativo. O sea que aquí me queda menos x a la 4. Y lo mismo que habíamos hecho ahorita. Aquí va una x a la 6 con x a la 6 negativo. Se va, ¿cierto? Bajo ahora el x a la 4, que de hecho me quedó negativo. Bajo el negativo x a la 4. Y bajo el 1, porque con ese no he hecho nada. Y vuelvo a empezar. X a la 4 negativo dividido x a la 2, eso nos da menos x a la 2. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Y ahora, x a la 2 negativo por x a la 2 positivo, eso nos da menos x a la 4. Como aquí en esta parte da positivo, lo cambio de signo, es decir, que aquí al otro lado me llega como x a la 4 positivo. Listo. Y ahora, x a la 2 negativo por 1, pues eso nos da menos x a la 2. No hay de otra. De nuevo, la sumita parcial, es decir, que aquí trazo la limita de suma. De nuevo, me permite cancelar dos cositas que serían esas dos de ahí. X a la 4 y x a la Sí, 4 por el negativo. momento. ¿Vamos bien? Listo. Y ahora entonces bajo lo que me quedó. ¿Qué fue lo que me quedó? Perdón, aquí cometí un error con el signo. Y esto es para que lo tengan también presente aquí, mire, pasa muy fácil. Como aquí era, yo lo que hice fue x a la 2 negativo por 1, eso era negativo, pero como ya era negativo, aquí lo cambio a positivo. Y ahora sí, este me quedó como x a la 2 y vuelvo y bajo el 1. Dividido x a la 2, ¿cuánto es? Eso es 1. Y ahí ya me quedó el 1 de ahí. Si yo multiplico a 1 por x a la 2, eso nos da x a la 2, pero aquí lo cambio de signo. Aquí ya empecé a ir un poquito más rápido. Ahora, si multiplico 1 por 1, eso nos da 1 positivo, pero al otro lado lo llevo negativo, entonces menos 1. Y finalmente, pues ya todo lo que tengo ahí abajo se cancela, mire, y o sea que el residuo es 0. O sea que lo que me dio como cociente fue esto de acá. O sea que efectivamente x a la 2 más 1 es igual a x a la 6 más 1. Por eso te digo que se te dieron un poquito de garra ahí con el ejercicio, Juan. Sí, ¿Listo? listo. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Básicamente, pues eso nos sirve para saber que esta función particularmente no va a tener asíntota. ¿Por qué no va a tener asíntota vertical? Pilas acá, ¿por qué no va a tener? Resulta que lo que yo quiero mirar es la indeterminación de cuando eso que tengo en el denominador se hace 0. Pero fíjese que eso no se podría hacer 0 en ningún caso. ¿Por qué? Aquí voy a aplicar también algo que implícitamente se llama el teorema del factor nulo, que espero que lo tengan de pronto presente. Resulta que, fíjense que lo que yo tengo es que yo quiero que todo esto, todo ese denominador que ahora se va a convertir en esto, yo quiero que todo eso, para encontrar la indeterminación, pues yo me estoy preguntando cuándo es que eso va a ser igual a 0. O sea, que lo igual a 0. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo. ¿Qué es el teorema del factor nulo? Básicamente es el que me permite hacer este análisis que voy a hacer ahí. Pilas ahí. Voy a decir que todo lo que tengo aquí en el primer paréntesis se llama A. Todo lo que tengo ahí en ese primer paréntesis, A es igual a x al cuadrado más 1. Y todo lo que tengo en el otro paréntesis se llama B. Resulta que para que esa multiplicación sea igual a 0 debe pasar una de tres cosas. Pilas las tres cosas. Lo primero, que A sea 0. Todo lo de A sea 0. Porque si A es 0, 0 multiplicado por cualquier cosa que tenga en B, 0 por B me daría 0. Segunda posibilidad, que todo lo que tengo en B es lo que vale 0. Porque A, sea lo que sea que valga, multiplicado por 0 me daría 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Tercera y última posibilidad, que ambos paréntesis son 0, porque 0 por 0 también me da 0. Entonces ahí es donde yo empiezo a evaluar. Entonces yo digo, listo. Pensemos que lo que va en algún momento a ser 0 es el x al cuadrado más 1. Resulta que si esto vale 0, fíjate lo que va a pasar. Va a pasar que x al cuadrado es igual a menos 1. Pero resulta que las raíces de los números negativos no existen. Entonces esto significa que no existe un número que pertenezca a los reales. Es decir, sí existe de pronto un parámetro para x, pero ¿cuál es? No pertenece a R. Y resulta que cuando yo en un plano cartesiano o en una recta hago una representación, hago alusión a todos los R, todos los números reales.
¿cierto? Estoy haciendo alusión a todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito, pero acabo de encontrar que ese numerito que genera la indeterminación no es un real. Entonces no existe como tal esa asíntota para esta primera parte. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Lo mismo va a pasar en el otro lado. Resulta que en el otro caso es que lo que va a valer 0 es todo el segundo paréntesis. Esto tampoco puede llegar a valer 0 en ningún caso, porque resulta que la única para que eso valiera 0 es que toda esta partecita de aquí del principio, todo esto me diera menos 1. Y todo esto de acá, bueno, ¿cuándo me va a poder dar menos 1? Miremos a ver si todo eso podría dar en algún caso menos 1. Si yo digo que voy a tomar toda esta primera parte. Entonces, lo que estoy tratando de identificar es cuándo todo esto de acá me va a dar como resultado menos 1. ¿Cierto? Va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener que sacar raíces cuadradas o cuartas en ese caso. Y de nuevo, como son raíces de índice par, no va a existir ningún número negativo que cumpla con eso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a ti te están diciendo que hay un x al cuadrado o a la 4, por ejemplo, que a ti te están diciendo que es menos 2 y elevado a la 4, o a cualquier potencia par, ¿qué es lo que nos están diciendo realmente? Que eso es menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces, perfecto. Fíjate que como son 4 veces, si yo lo puedo agrupar acá, agrupo los dos primeros. Negativo por negativo me queda positivo. Y agrupo los otros dos. Negativo por negativo vuelve y me queda positivo. Y finalmente positivo por positivo me va a dar positivo. O sea que acabo de mostrar que fijo, lo que me quede a este ladito de la parte izquierda debería ser un valor positivo, nunca un valor negativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el análisis que hice? Entonces, ¿qué me permite concluir eso? Básicamente que no existe una asíntota vertical. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Listo. Como no existe una asíntota vertical, pues que significa que a diferencia de la de Santi, por ejemplo, esta función sí es continua. Continua en todo X o todo R. ¿Se entiende? O sea, la función es continua en todos los reales. En todos los reales, exacto. Esta sí es continua en todos los reales porque ya demostré que no tiene indeterminación. Acabo de demostrar que no tiene indeterminación. ¿Listo? Listo. Perdóname. La asíntota horizontal tampoco va a tener. Miremos qué es lo que va a pasar. Miren qué es lo que va a pasar. Volvamos a la definición. Asíntotas horizontales. Fíjese que en este caso, el grado de lo que tengo arriba, el grado del denominador, ¿qué grado es? Chicos, se nos volvió a ir el tiempo. Esto está pasando muy rápido. Vuélvanse a unir y ya lo terminamos. ¿Listo? Listo, pendiente, ya les vuelvo a dar.